¿Quiénes somos? ¿Cómo participamos? ¿A quién representamos? ¿Cuáles son nuestros deberes y derechos? ¿Cómo y qué debatimos? Miramos siempre al frente porque juntos trabajamos, tejiendo cambios con la gente. Desde el Honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, Colombia, tejiendo cambios con la gente, damos un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña, a todos los municipios vecinos que nos escuchan y nos ven a través de los medios, a la administración municipal, a los honorables concejales, concejalas, señora secretaria, equipo técnico, a los medios de comunicación, La Voz de San Pedro y San Pedro TV, y en especial a nuestros invitados de la Gobernación de Antioquia, el señor Néstor Pizarro, de Catastro Departamental, y al señor Raúl Tamayo, nuestro historiador sanpedreño que hoy nos acompaña. Damos inicio a la sesión ordinaria del 7 de septiembre del 2018, dándole gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos en el día de hoy reunidos. Sesión ordinaria 179, y para el cual tenemos el siguiente orden del día. Tan amable, secretaria, leer el orden del día. Cordial saludo a todos los honorables concejales, la mesa directiva, a los invitados del día de hoy. El orden del día para el 7 de septiembre del 2018 es: primero, himno del Departamento de Antioquia; segundo, reflexión; tercero, verificación del quórum de los concejales; cuarto, lectura y aprobación del acta número 162 del 28 de mayo del 2018; quinto, intervención de Catastro Departamental a nombre del doctor Néstor Pizarro; y también la intervención del vocero de la comunidad, el señor Raúl Tamayo, que es un historiador de San Pedro de los Milagros. Sexto, segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 044 del 3 de agosto del 2018. Séptimo, intervención de la coordinadora de vivienda, la doctora Isabel Cristina Villegas, la OPB y los contratistas. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Honorables concejales y concejalas, han escuchado el orden del día. ¿Se aprueba el orden del día? El orden del día se aprueba con 10 votos a favor. Primero, himno del Departamento de Antioquia.
Segundo, reflexión. Bueno, el día de hoy voy a proceder con la lectura de una reflexión que titula ¿Qué voy a hacer con mi vida? Al despertar esta mañana me preguntaba ¿qué voy a hacer con mi vida? Y ahí mismo en mi habitación encontré la respuesta. El techo me dijo, tú puedes llegar alto. La ventana me dijo, observa y disfruta lo maravilloso que hay en el universo. El reloj me dijo, valora, cada segundo cuenta. El espejo me dijo, autoexamínate antes de actuar. El calendario me dijo, actualízate, vive el presente. La puerta me dijo, abre tu mente y corazón para luchar por tus metas. El piso me dijo, arrodíllate y nunca te olvides de orar. Hoy es un buen día para buscar a Dios como nunca lo has hecho. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Tercero, verificación del quórum. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. Presente. René Luján Gómez. Presente. Gabriel Jaime Arango Rodríguez. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Diego Esteban Patiño García. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Jesús María Tamayo Álvarez. Presente. Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Presente. Ana María Pérez Restrepo. María Dilma Tobón Velázquez. Presente. Jorge Iván Velázquez Velázquez. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. Bueno, algunos de los concejales todavía no han llegado por motivos laborales, entonces presentan excusas. Se cuenta el día de hoy con quórum deliberatorio y decisorio. Cuarto, lectura y aprobación del acta número 162 correspondiente al 28 de mayo del 2018. Honorables concejales y concejalas, el acta 162 del 28 de mayo del 2018 fue enviada a sus correos y a los compañeros que lo solicitan de manera física la tienen en este momento en su curul. Está en discusión esta acta. Se aprueba el acta 162. El acta se aprueba con 10 votos. Tan amable, continuamos, señora secretaria, con el orden del día. El quinto, continuamos con la socialización. Es intervención de catastro departamental con el doctor Néstor Pizarro y el vocero de la comunidad, el señor Raúl Tamayo. Bienvenidos. Para nosotros, en el honor del Consejo Municipal, es un honor tener hoy la presencia del señor Néstor Pizarro, de Catastro Departamental, para socializar algunos temas de límites del municipio de San Pedro de los Milagros. Nos acompaña también nuestro historiador sanpedreño, el doctor Raúl Tamayo, quien es conocedor a través del tiempo de toda esta situación, como escritor, conjuntamente con la honorable concejal Dilma Tobón y la doctora Gilma Yepes, de la monografía donde se recopiló la historia de San Pedro. Quiero dar la bienvenida, doctor, y agradecerle a través suyo al señor gobernador de Antioquia por haber escuchado nuestra queja o nuestra petición, y debido a eso está usted hoy acá. Que Dios le pague, y tiene usted la palabra, doctor, pues esto es un tema que nos está inquietando desde este año y estamos realmente muy preocupados por esta situación. Muy buenas tardes, señora presidenta, muy buenas tardes, honorables concejales y concejalas, muy buenas tardes a toda la comunidad del municipio de San Pedro que nos ve por los diferentes medios de comunicación. En representación de la Dirección de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia, estoy en este momento acá en el honorable recinto, atendiendo un requerimiento que hizo la presidenta del Consejo al señor gobernador del departamento de Antioquia y el señor alcalde, con el tema de lo que tiene que ver con los límites del municipio de San Pedro, en especial con la problemática que se presentó en el censo del DANE que está en este momento realizando dicha entidad en el territorio nacional. Queríamos como empezar a esbozar
y a mostrarle a los honorables concejales y a la comunidad cómo es que está estructurada la base de la delimitación territorial del departamento de Antioquia. ¿Quiénes son las entidades competentes para modificar límites? ¿Cuáles son esos requisitos para modificar límites? ¿Y cuáles son las acciones que debemos emprender como para solucionar el conflicto que se viene presentando en este momento desde el punto de vista del censo con el DANE? Quería empezar mostrándoles que este mapa de Antioquia es la base oficial cartográfica con que cuenta el país de Antioquia. Es un mapa oficial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la entidad rectora a nivel nacional en lo que tiene que ver con la cartografía del país. Y a su vez es la única entidad que puede hacer los estudios para hacer todas esas modificaciones que tienen que ver con el territorio. Entonces, la base de todos los trabajos cartográficos que vaya a hacer cualquier entidad del Estado tiene que utilizar cartografía oficial. Y la cartografía oficial del país es la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sobre esta cartografía oficial se delimitó el municipio de San Pedro, lo que tiene que ver con los límites, y se hizo una superposición con la base catastral que dispone la Autoridad Catastral Gobernación de Antioquia. Y nos encontramos con unas disparidades que tienen que ver en el sector de San Jerónimo, con Bello y con Do Matías especialmente. Hay otros sectores pues en Bello, pequeños ahí, pero hablemos de los más representativos. ¿Por qué existen esas disparidades en lo que es la cartografía oficial del IGAC y la cartografía predial catastral con la que cuenta el departamento de Antioquia y que ha sido base para elaborar esquemas de ordenamiento territorial, base para que Corantioquia haga los estudios, en fin? Esa base predial es una base que elaboró Catastro Departamental cuando hizo la formación catastral del municipio de San Pedro. Esa formación catastral se hizo en el año de 1991. Para esa época se contaba con una cartografía, con unas imprecisiones pues no muy altas, una cartografía que fue elaborada en 1965. Se hicieron esos trabajos de levantamiento predial utilizando esa cartografía y utilizando la descripción de los límites territoriales que existían en las ordenanzas que tenía la Asamblea Departamental, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esas ordenanzas hay veces tienen una descripción que no es muy clara y que cuando vamos a terreno a mirar esas descripciones se presentan ambigüedades para poder delimitar el territorio. Entonces en 1991, cuando se presentaron esas disparidades, la Dirección de Catastro tomó un límite catastral teniendo en cuenta que unos límites históricos con que venía el municipio, lo que tenía que ver históricamente qué era el territorio que le correspondía al municipio y históricamente frente a formación, la comunidad y todo este tipo de cosas regionales. Catastro determinó, perdón, el anterior por favor. Catastro delimitó toda esta zona para el territorio del municipio de San Pedro y así se ha venido trabajando todos estos años. De hecho, hicimos una actualización catastral rural en el municipio de San Pedro en el año 2015 para vigencia 2016 y no modificamos el territorio, ¿cierto? Entonces, territorio que desde el punto de vista catastral hace parte del municipio de San Pedro. Y es así como vemos, por favor la siguiente, que la parte predial, no tomé sino la del municipio de San Jerónimo, tiene el hueco. O sea, los predios que hay acá, que supuestamente están dentro del territorio de San Pedro, están todos matriculados y vinculados para el municipio de San Pedro, ¿cierto? No están doblemente inscritos, como decir que están aquí y allá, no. Existe ese hueco porque es un territorio que catastralmente se considera que es del municipio de San Pedro. Entonces, catastralmente no tenemos problema, son predios que están figurando en la base catastral de acá del municipio, pagan impuesto predial aquí en el municipio, y históricamente han hecho parte del territorio de acá. ¿Sí? Siguiente, por favor.
aquí también podemos ver esa superposición que vemos que no existen conflictos pues prediales en ese sentido. Siguiente, por favor. En el año de 2007, la Gobernación de Antioquia pagó un estudio de los límites del departamento de Antioquia en un convenio que hizo con la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Estudios Regionales INER, para que cogiera todas las ordenanzas del departamento y mirara dónde hay problemáticas, dónde no las hay, dónde hay ambigüedades. Y el estudio del INER nos arroja lo siguiente, no sé si alcancen a ver aquí las convenciones. Las convenciones son de que estos sectores que están en un color amarillo son límites que están claramente definidos en las ordenanzas departamentales y en los documentos que hacen parte, pues, determinados por la Asamblea como ente competente para delimitar los territorios municipales. Pero los que están punteados son límites catastrales históricos. ¿Por qué? Por lo que les decía inicialmente, son límites que no tienen una delimitación clara dentro de esos actos administrativos de la Asamblea Departamental. Entonces, son límites que se toman o se asumen los que son catastrales. Entonces, si asumimos esos que son catastrales, el mapa oficial del IGAC presenta disparidades frente a este territorio, ¿sí? Entonces, esto fue un trabajo pagado por la Gobernación de Antioquia, a la Universidad de Antioquia y al INER en el 2007. ¿Cuál fue la base para hacer estos trabajos del INER y que fueron la base para hacer los levantamientos catastrales? La descripción que aparece, por favor, siguiente, en las memorias de la Secretaría de Gobierno y que detallan claramente cuáles son los límites del municipio. La única descripción con que contamos de los límites del municipio es la que aparece en estas memorias del Secretariado de Gobierno de 1912, donde detalla claramente cuáles las delimitaciones del municipio, desde el Alto del Zancudo, en el camino de Sopetrán a Santa Rosa, tomando la cordillera hasta el río Chico, río abajo hasta su unión con la quebrada denominada Las Ánimas, y así sucesivamente tiene una descripción y un detalle que, como les decía anteriormente, vamos a terreno y hay partes que son claramente identificables y otras que no lo son muy identificables y por eso se presentan esas disparidades. Entonces, conociendo cuál es la problemática que hay, que es una problemática básicamente de una descripción o una delimitación territorial por parte de la autoridad oficial que es el IGAC frente a lo que es la realidad del territorio, nos enfrentamos a varias situaciones y es cuál, ¿qué se debe hacer para corregir esa disparidad que se presenta entre una delimitación territorial, histórica, cultural, catastral, frente a una delimitación que se tiene detallada por una autoridad oficial que es el IGAC? Existe un marco normativo, ¿sí? Y ese marco normativo, siguiente por favor, está establecido en un artículo de la Constitución que fue reglamentado por la Ley 1447 y a su vez reglamentada esa Ley 1447 por el Decreto Nacional 2381 del 2012. ¿En qué consiste básicamente este marco jurídico? Ese marco jurídico nos dice lo siguiente. La Constitución, el artículo 29 de la Constitución, 290, perdón, nos establece de que se debe hacer unas bases institucionales para poder hacer la revisión de los límites territoriales de todo el país. Entra entonces la Ley 1447, pasas por favor, y esa Ley 1447 del 2011 ya le da competencias al Congreso de la República para fijar o modificar los límites regionales territoriales de orden departamental y distrito de Bogotá, y a las asambleas departamentales el de modificar el de los municipios. Entonces, le da unas competencias al Congreso y le da unas competencias a la asamblea, ¿cierto? Pero a su vez, este decreto, esta ley 1447, dice que se tiene que reglamentar con unas directrices claras que determinen cuáles son los lineamientos y los procedimientos técnicos para poder hacer la revisión de esos límites. Y es ahí donde sale el decreto 2381
Siguiente. Y ese decreto 2381, ¿qué es lo que hace? Reglamenta el procedimiento que se debe seguir por parte de todos los entes territoriales para que se haga la revisión de los límites, sea municipales o departamentales en todo el territorio colombiano. ¿Qué dice ese decreto? Por favor, ¿me pasas? No, tengo el decreto en... El decreto empieza con unos requisitos que se deben cumplir por parte de las entidades territoriales que quieran solicitar la revisión de los límites. Entonces el decreto, por favor, darle un poquitico más abajo, por favor. El decreto dice así: los requisitos para la solicitud del examen de revisión de examen de límites, o sea, la revisión de los límites. Entonces dice: la solicitud del examen de límites deberá dirigirse al director general del Instituto Geográfico, Agustín Coasi, y como mínimo debe contener, y detalla claramente cuáles son los requisitos para que la administración municipal, sea una o las dos que están en conflicto, soliciten al IGAC que inicie la revisión de ese límite, y detalla qué es lo que debe contener esa solicitud. Detalla, si seguí por favor, detalla qué es lo que debe seguir, la firma de los solicitantes, los documentos, y empieza el IGAC un proceso que se llama un proceso de deslinde. Ese proceso de deslinde implica que entreguen documentos históricos, culturales, documentos de soporte, toda esta información que tenemos catastral, la parte histórica de que esos predios siempre han hecho parte del municipio, que vienen pagando impuesto predial, que el municipio hasta ha hecho inversiones allá desde el punto de vista social, cultural, de salud, de educación. ¿Sí? Todas esas partes las considera el IGAC, y cuando el IGAC ya hace todo ese estudio de deslinde, se pueden presentar tres situaciones. ¿Sí? Las tres situaciones que se pueden presentar de acuerdo al estudio de deslinde que alega el IGAC es: la primera, que el IGAC determine de que esos linderos entre esos dos municipios son tan claros y que están tan detallados y que no existe ninguna inconsistencia, que los deje como está y reglamente y saque un acto administrativo donde diga: esos límites no tienen ningún problema porque están claros de acuerdo a una ordenanza departamental, y eso se queda así. Esa es la primera situación. La segunda situación que se puede presentar es aquella en la cual hay un consenso. ¿Sí? Baja más hasta que miremos esa parte del consenso. Cuando hay un consenso, ¿qué hace el IGAC? Elabora un informe, y como hay un consenso entre las dos administraciones municipales, la administración, un ejemplo en el caso que nos atañe en este momento, el municipio de San Pedro dice: esos predios son míos porque culturalmente, históricamente y todos los soportes que tiene, y el municipio de San Jerónimo dice: sí, eso no es mío, yo nunca he hecho inversión allá, la gente que hay allá, hasta el transporte y todo lo tienen por parte del municipio. Entonces hay un consenso entre los dos municipios. Entonces, ¿qué hace el IGAC? El IGAC prepara el informe y saca un borrador de ordenanza y se lo remite a la asamblea departamental para que la asamblea departamental ponga en firme el acto administrativo de creación o de modificación de ese límite, e inmediatamente el IGAC corre el mapa y actualiza esos linderos. Esa es la segunda situación, ¿cierto? La primera es que no se puede hacer nada, la segunda es que el IGAC sí define. Y la tercera es cuando hay un conflicto entre los dos municipios. O sea, hay límites dudosos y hay un conflicto porque el municipio dice: no, eso es mío, y el otro dice: no, eso también es mío. Y empiezan conflictos entre los dos municipios, y el mismo decreto tiene la forma en la cual se dirime ese conflicto. Y ese conflicto se dirime de la siguiente manera: el IGAC hace un informe detallado con un expediente donde tiene todos los soportes técnicos, geográficos, cartográficos, históricos, proyecta también un documento de ordenanza, un borrador de ordenanza para la asamblea, y se lo pasa al presidente de la asamblea departamental y se lo pasa al gobernador. ¿Sí? Y le da unas facultades a la oficina de planeación departamental para que la oficina de planeación departamental, exactamente estás ahí en la misma parte que estoy hablando, mira acá. La oficina o secretaría de planeación departamental debe realizar una investigación y un informe
de soporte para la asamblea, para que la asamblea tome la decisión. Y ese soporte que tiene que entregar planeación departamental a la asamblea tiene que tener en cuenta las implicaciones que tiene el modificar ese límite o no modificarlo, porque es que tiene que ver con la parte económica, la política, la social, la cultural, la histórica. Entonces, en base a ese informe que este decreto le está dando la responsabilidad de planeación departamental y al informe que elaboró el IGAC con el borrador de ordenanza, la asamblea tiene que tomar una decisión. Y esa decisión que tome la asamblea es la que pasa al IGAC para que el IGAC modifique ese límite. Básicamente, ese es el procedimiento que se debe seguir por parte de la administración municipal para la modificación de esos límites, ¿cierto? Está detallado ahí. Si tienen alguna inquietud frente a la ley en catastro, podemos de pronto prestarle el apoyo al Consejo o a la Administración Municipal para que presenten ese requerimiento al IGAC y se inicie ese procedimiento. Eso es frente a la modificación de los límites, pero en este momento tenemos algo más coyuntural y algo más inmediatamente, que es qué vamos a hacer con el problema que tenemos con el DANE. Y es frente a que el DANE en este momento está haciendo un censo nacional que ya hizo un recorrido por los territorios y que está recopilando información para pasar un censo nacional que implica quitar o colocar población en otro territorio donde no pertenece. En ese sentido, el gobernador de Antioquia y el director de Sistemas de Información y Catastro le solicitó una reunión al director regional del DANE, ¿sí? Esa reunión se surtió hoy en las horas de la mañana, en la cual el director del DANE, también preocupado por esta situación, porque no es solamente del municipio de San Pedro, esta misma situación la tenemos en Campamento con Yarumal, en Segovia con Remedios, ¿sí? Cocorná tiene problemas, Jericó, en fin, muchos municipios, San Pedro de Urabá, Necoclí tiene con Turbo, toda esta problemática la tienen muchos municipios. Entonces, ante esa preocupación, el director del DANE, ¿qué propone? Dice, ya se hizo una concertación con el municipio de San Luis que tenía un conflicto en el mismo sentido. En ese mismo sentido se propone, antes de que el DANE pase el informe final, nombrar unas comisiones para revisar puntualmente municipio por municipio, y en la cual el DANE propone de que participe el municipio de involucrados, la Dirección de Planeación Departamental o Catastro y el mismo DANE. Unas mesas de trabajo en la cual nos sentemos conjuntamente y que queda invitado de pronto los honorables concejales si quieren hacer parte de esa mesa de trabajo a partir de la semana entrante, y que es prioritario entrar a trabajar eso antes de que el DANE saque los reportes finales, y nos sentemos conjuntamente las entidades departamentales, nacionales y municipales y miremos cuál es la forma de tener una solución clara y precisa frente a eso, teniendo en cuenta todos los argumentos con que se cuentan, que básicamente no desconocemos la historia ni todo lo que hay en el territorio cultural y todos los fenómenos que hacen de que ese territorio y toda la población que hay ahí hace parte del municipio de San Pedro, ¿cierto? Y exponer también, él es conocedor de todas las implicaciones que tiene problemas con SINVEN, tiene problemas con la inversión de recursos que le entra a la administración municipal, en fin, en el marco fiscal, lo que usted quiera, todas las implicaciones que tiene. Entonces, conocedores de esa problemática, vemos que entonces hay dos tipos de soluciones. Una, iniciar ante el IGAC una modificación territorial, y otra, más pronta, porque lo del IGAC sí se va en el tiempo, es que el DANE asuma esos límites como los tiene Antioquia en este momento, pero para eso sí requerimos como que hagamos esas mesas de trabajo. Ese es como el mensaje que les quería traer de parte de la Gobernación de Antioquia. Quedo atento a las inquietudes que puedan tener los honorables concejales, y muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias, y también gracias a los concejales que hemos estado participando en todo este trabajo de límites, que somos todos los que estamos comprometidos con que nuestro municipio tenga los límites legales que siempre hemos tenido en años anteriores. Quiero darle la palabra al doctor Raúl Tamayo, historiador del municipio de San Pedro. Luego de él le daré intervención a los honorables concejales sobre algunas preguntas. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Tiene usted la palabra, doctor Raúl.
Muy buenas tardes para todos ustedes, los corporados, los invitados y para la comunidad de San Pedro. El tema que hoy me trae aquí es revisar con un sentido histórico y cultural muy amplio los límites de San Pedro con aquellos municipios donde se presenta o se presentó muy abruptamente un cambio de límites. Entonces, los municipios que se tienen identificados o los límites territoriales son con el municipio de Bello, con el municipio de San Jerónimo y con el municipio de Don Matías. San Pedro fue creado municipio en 1813, pero no tiene una ordenanza de creación municipal. San Pedro no solamente la tiene, sino que también hay otros municipios que no tienen esa ordenanza. Ordenanza que en un principio debió de haber existido, pero que dejó de existir bajo la Reconquista Española, que muchos autos administrativos de la naciente Primera República ellos eliminaron al volver nuevamente al poder. Pero hay límites muy claros. El municipio de Bello fue creado por ordenanza departamental en 1913, o sea, a los 100 años de San Pedro. ¿Ya? Dan unos límites demasiadamente claros porque, mire, estudiando los límites de San Pedro son tan claros que siempre son montañas, riachuelos, ríos, cordilleras y caminos. Cordilleras, ríos, todos no se han movido. De pronto las quebradas son las más secas de caudal, pero las cordilleras siguen tal cual. Los caminos, aunque unos abandonados, están en el rastro y otros sirvieron más tarde para darle vía carreteable a las carreteras que actualmente tenemos en nuestro municipio y que no solamente nos conducen a las veredas, sino a otros municipios limítrofes. Voy a empezar con, este es el mapa que nosotros conocemos como de San Pedro, sin tener, o sea, ninguna modificación. Este es el mapa que desde el 1911, después en el 37, se empezó a conocer como de San Pedro. Ya en esta época, San Pedro ya le habían quitado, para darle al municipio de Bello, le habían quitado territorio. Todo lo que es de Bello, que hace parte hoy en día del municipio de Bello, que es de tierra fría, ese territorio le perteneció a San Pedro. Territorio que le quitaron para conformar el municipio de Bello, y al municipio de Medellín le quitaron otra parte, que es la parte ya de propiamente, no de la meseta, sino del valle de la Urrá. ¿Qué nos dice el límite con Bello? Darío, al anterior, al primero. ¿Qué nos dice el límite? Vea. Podemos ver, o pasa. Yo te digo para cuál. Pasate. Bueno, ese está bien. El municipio de Bello va desde una quebradita que se llama la Quebrada de los Escobares, y dice, coge la Quebrada de los Escobares, es la que marca el límite, nace en territorio de San Pedro, pero vierte sus aguas a el río Medellín, y sirve de límite de Bello y Copacabana. Partiendo de esa quebrada, pasa por todo el visor, la montaña, hasta llegar al Alto de Medina.
pasa por el camino del norte, que conducía a las poblaciones de San Pedro y Santa Rosa. Hoy en día ese camino está abandonado, lo llamamos el camino que sale de Niquía y que pasa por esa urbanización que se llama Norteamérica y desemboca el batallón Pedronel Ospina. Ese era el camino del norte de Antioquia, que pasa por aquí. En línea recta sigue por el Quitasol. Este es el Quitasol, este es el Alto de Medina. En el Quitasol dice que pasa por una propiedad de un señor Teodoro Agudelo. Con el compañero yo estoy de acuerdo que sí debemos de contextualizar nuevamente esos límites porque ya hay algo que no existe, ¿ya? O sea, decir, ciertas casas o ciertas propiedades que ya no son de dueños, pero las montañas y los accidentes geográficos siguen estando. Entonces dice que coge por todo el Alto de Quitasol a salir a encontrarse con el camino del Antioqueño. El camino del Antioqueño era un camino que salía del camino del norte, pasaba por donde hoy en día es Cerezales. Cerezales es esta parte. El camino del Antioqueño, hoy en día ese camino es la carretera de Cerezales que conduce a la vereda de Bello, que se llama La Meneses, ¿ya? Y bordea el camino bordea la parte de San Pedro y la parte de Bello, hasta llegar a las partidas, pasando por una cuchilla hasta llegar a las partidas de El Tambo. En El Tambo, antiguamente el camino cogía para Pantanillo y era el camino que iba a San Jerónimo y Antioquia, ese camino, el antioqueño. Al llegar al Tambo, que viene a ser este punto donde se parquea Avellanita, coge la carretera, línea recta, vía a Medellín, hasta llegar a un punto que se llama La Unión. De La Unión sigue por el camino que va también a San Jerónimo, hoy carretera al corregimiento de Ovejas. Llega al corregimiento de Ovejas. Pásate al otro después. Llega al corregimiento de Ovejas y se encuentra el nacimiento, el riachuelo del río Aurrá o río Ovejas. Tenemos que tener mucho cuidado con la toponimia de este río. Este río cambia de nombre muy constantemente. En el nacimiento se llama Aurrá, después se llama, en un intermedio se llama río Ovejas, y cuando va a desembocar al Cauca, presentando los límites de San Jerónimo y Sopetrán, se llama Aura, no Auris, no, el Auris es el que es por el oriente. Dice, entonces cuando el camino, que es este, que conduce hoy en día, que es la carretera que conduce al corregimiento de Ovejas, se encuentra el nacimiento del río Aurrá, riachuelo arriba, por todo el cauce, hasta el nacimiento. Del nacimiento en línea recta hasta el visor de la cordillera. La cordillera viene a ser esta. Esta cordillera se llama la cordillera de los Baldías o cordillera de Ovejas. Cordillera que da los límites entre San Jerónimo, San Pedro y Bello. O sea, el río Aurrá no se ha movido.
La carretera no se ha movido. El punto de la unión no se ha movido. La carretera, la vía de Medellín, no se ha movido. Aquí la carretera que va para la Meneses no se ha movido. Y estos accidentes geográficos no se han movido porque son muy prolongados, ¿ya? Entonces son muy fijos y la gente los identifica demasiado. Es tanto, vea, el río Aurrá, como es el que da los límites entre Bello y San Pedro, que es esto, corre por todo el llano de Ovejas y corre paralelo a la vía carreteable de San Pedro-Medellín. Después, por aquí lo embalsan, hay un embalse en San Esteban. Él corre paralelo y sale por Pantanillo, pasa a la Linda y a la Arroyavi, y ya sale al municipio de San Jerónimo. Entonces, este límite de esta parte de el llano de Ovejas, que piensan modificarle a San Pedro, no entiendo cuál fue el motivo, la causa o la circunstancia para tomar un pensamiento de esa forma, porque el límite está demasiadamente claro. Son límites no solamente culturales, hay una cosa muy curiosa. En este límite hay unas fronteras, hay 3 fronteras culturales. Cuando yo hablo de fronteras culturales, son 3 sitios que integran la comunidad, tanto de San Pedro como de Bello, porque ofrecen una serie de servicios. Uno es el tambo. Daría, pasarlo al lado. Uno es el tambo. Otro es la China. Y otro es la Unión. Entonces, no sé, personalmente lo veo claro. Vámonos para San Jerónimo. El municipio de San Jerónimo, vemos, el límite es desde aquí, este límite, por aquí pasa el camino de Guayabal, que conduce a Sopetrán. O sea, esta olla geográfica es lo que nosotros conocemos como Montefrío, que está en medio de 4 municipios: San Pedro, Belmira, Sopetrán y San Jerónimo. Este es el camino que conduce a Guayabal, o sea, a Sopetrán. Se llama el camino de Guayabal porque a la primera vereda que uno sale del municipio de Sopetrán es Guayabal. El camino de Guayabal, con límites con Belmira, se viene y pasa por el Alto del Espíritu Santo. Del Alto del Espíritu Santo pasa por la cordillera de Sabanas. Sabanas y la Peñola, arriba de La Lana. Ya es un sitio que pertenece a la vereda de La Lana. Coge por Poleal, por la cordillera de Poleal, pasa por los límites que el río Aurrá deja, pasa por el Alto de Quiñones, coge cordillera abajo de los Baldías al punto de partida con Bello, o sea, con el nacimiento en línea recta del río Aurrá. Entonces, esta zona, como esta, culturalmente se ha identificado con San Pedro. Los que construyeron las escuelas de esta zona fue la parroquia de San Pedro. Las que abrieron las vías carreteables fue la parroquia y más tarde el municipio de San Pedro, cuando empezó a apersonarse de las obligaciones que constitucionalmente le tocaban.
funciones que en un tiempo cumplía más la parroquia que la misma entidad territorial. Vemos, para este lado hay un pequeño, aquí con Bello hay un pequeño espaciecito también, ¿ya? Que es el Alto de Medina. Más tarde les voy a decir yo qué sospecho. O sea, lo que yo sospecho es mi punto de vista personal, ¿ya? Que nada los compromete a ustedes. El límite con don Matías. La mayoría de municipios, cuando la ordenanza departamental los creó como municipios, tuvo en cuenta los límites territoriales de las parroquias, porque la mayoría, mire, en eso la iglesia fue mucho más adelante. La iglesia creaba parroquias y ella daba los límites de la parroquia. El Estado andaba un poquito más lento y aceptaba en la creación de esa nueva entidad territorial los límites que la iglesia le había puesto a esa parroquia. Cuando se creó la parroquia de San Antonio del Infante, hoy don Matías, a San Pedro le pidieron anuencia que si daba territorio para conformar la parroquia de don Matías. Recuerdo que el cura se llamaba Alejandro Barrientos y dijo: no doy un milímetro de tierra. No insistieron.